sube, sube esta alabanza, con manos extendidas, de acción de gracia, con todas mis fuerzas salir atrás, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Una vez más, sube, sube, sube esta alabanza, con manos extendidas, de acción de gracia, con todas mis fuerzas salir atrás, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, 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 sube. Aleluya. ¿Alguien puede dar un grito de victoria? En el nombre de Jesús tenemos victoria. Aleluya. Aleluya. Vuelva a su lugar. Vuelva a su lugar. Abra su Biblia. Vamos a la escritura. Se me arruinó el maquillaje para la cámara, para el Facebook. Se me arruinó el spray del peinado. Me dice Quique, le digo al barbero que yo uso, me dice un día de estos, él sabe que soy pastor, me dice: ¿qué es eso que te estás poniendo en la cabeza porque no te dejas poner la gelatina que yo uso? Y la gelatina era cuando yo era más joven y tenía abundante pelo, pero con menos pelo la gelatina te abre más los espacios. No me pongas gelatina. Y cuando él vio, ese día me bañé, me sprayé bien la cabeza. Me dijo: oye, pero a eso te aplasta el pelo. Le digo: sí, me tenés que conseguir ese spray porque eso hace magia. Le digo: no es magia, pero ahora el spray se está yendo ya con el sudor. Los pelos empiezan a pararse. Usted no tiene problema, usted tiene un pelo perfecto. Pero bueno, por si hay alguno por ahí que... Quiero continuar en esta tarde y con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos va a ayudar. Espíritu Santo, sin tu ayuda es imposible. Por favor, ayúdanos a que tú seas a través de mí hablando y que ellos puedan escuchar al Padre. El mensaje que hablamos en estas semanas, Espíritu Santo, no es una palabra popular, no es una palabra común, pero es una palabra necesaria. Y como iglesia de Jesucristo tenemos que conocer la Escritura, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy importantes y hay una gran ignorancia en el pueblo de Dios acerca de estas palabras. Señor, no solamente vamos a creer por milagros, vamos a creer por provisión, pero vamos a conocer tu palabra y qué es lo que está aconteciendo y acontecerá en esta tierra. Gracias por hacernos tu iglesia. Gracias por Jesús. Espíritu Santo, tráenos el conocimiento y la revelación. Yo voy a darles información y Espíritu Santo, tú traes revelación. Yo voy a hacer ruido con mis palabras, pero tú traes un sonido del cielo para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Y el que usted cree conmigo, diga amén. Vamos a continuar con este tema y la semana pasada no pudimos salir al aire con él, pero hoy vamos a hacer una conexión. Es necesario terminar esto que comenzamos. Llevamos un mes hablando de las señales de los últimos tiempos, temas que están en la Biblia, no son inventados ni son sacados de un libro escrito por hombres de ciencia ficción. Es bíblico lo que estamos hablando y enseñando. Lo que usted tiene que hacer es abrir la Biblia y leerla, buscar al Espíritu Santo y leerla. Hoy vamos a la segunda parte de esta cuarta parte de esta serie, que tiene que ver con las señales de los últimos tiempos. Y la parte de hoy es la gran tribulación, la segunda parte, The Great Tribulation, second part. Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 24. Y yo quiero que ustedes escuchen esto, por favor, la iglesia que escuche. Mateo 24 es columna vertebral de la profecía bíblica. Lo voy a repetir. Mateo 24 es columna vertebral de la profecía bíblica. ¿Me están escuchando? Es una profecía bíblica que fue escrita, fue dada por una autoridad divina. Jesucristo, el Hijo de Dios, lo habló, lo enseñó y lo profetizó, enviado por Dios Padre en una reunión que él tuvo con algunos de sus discípulos, 4 de ellos en el Monte de los Olivos. Por aquellos que nos ven ahora o que no habían escuchado nada del domingo pasado o antepasado, estamos en una serie de mensajes que tienen que ver con las señales de los últimos tiempos. Y hoy vamos a esta cuarta parte, que es la tribulación, segunda parte. ¿Están acá? Ahora quiero decir algo más antes de leer. Voy a usar versiones diferentes. Usted posiblemente tiene la Reina Valera. Yo voy a utilizar hoy voy a usar la Biblia al día y otras 2 o 3 versiones diferentes por su expresión. Es más
explícita, está más clara. Ahora quiero que me oiga esto que voy a decir, porque esto trae error a mucha parte del cuerpo de Cristo. ¿Me están escuchando todos? Quiero que me oigan. Mateo 24 no es un mensaje para la iglesia. Mateo 24 es un mensaje de un maestro rabino judío, Jesucristo, a sus discípulos judíos del futuro de ellos y de Israel. Escúcheme por favor. Entonces usted dirá, entonces, ¿por qué tenemos que predicarlo? ¿O por qué está en la Biblia? Porque la iglesia, para entender nuestro futuro y entender qué pasa con nosotros, tenemos que entender qué Dios está haciendo y qué Dios va a hacer con el pueblo de Israel. ¿Estamos acá? Usted sabe que el pueblo escogido de Dios es Israel. La Biblia le llama, Dios le llamó la niña de sus ojos. La niña de sus ojos no es la iglesia, es Israel. Son dos cosas distintas. Israel, nacido como pueblo judío, y la iglesia, gentiles de todas las naciones, que venimos a ser salvos por creer en que Jesús murió y resucitó, por arrepentirnos de nuestros pecados. Pero este mensaje fue al pueblo judío, a Israel. Pero a nosotros nos interesa y necesitamos conocerlo para saber qué va a pasar con nosotros como la iglesia de Cristo. ¿Estamos todos acá? Empecemos en Mateo 24, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En esta conversación Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, o sea, todas las construcciones que habían hecho el pueblo de Israel. Verso 2. Pero él les dijo: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado. Eso fue una palabra profética de Jesús a ellos. Verso 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Se supone que estos eran 4 discípulos: Juan, Jacobo, Pedro y Andrés. Le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? Le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? ¿Están ustedes acá? 3 preguntas. Y vayamos a la primera pregunta. Vayamos a ver que Jesús contesta las preguntas de sus discípulos. Él no los dejó sin respuesta. Estamos todos esta tarde conectados. Ahora quiero que usted vea algo y aprenda. En Mateo, Jesús no le responde a la primera pregunta. La primera pregunta no se la respondió Jesús en este capítulo ni en el evangelio de Mateo, porque Mateo es el evangelio que presenta a Jesús como rey, no como siervo, no como hijo, no como maestro, sino como rey. Por lo tanto, Jesús se limitó a contestar a través de Mateo esta pregunta, pero sí se la responde a través de Lucas. Entonces vamos al evangelio de Lucas, capítulo 21 y verso 20, para que usted entienda qué es lo que Jesús está diciendo. ¿Están acá? Jesús les dio una palabra profética. En la primera pregunta ellos le preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Jesús les acaba de profetizar que todos esos grandes edificios y el templo que ellos habían construido, del cual era un orgullo para el pueblo de Israel, Jesús les dice: estos que ustedes ven ahora van a ser destruidos. Y efectivamente pasaron unos 36 años, y la palabra que Jesús habló se cumplió. Mire lo que dice Lucas 21, verso 20 al 24. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Por favor, dígale al que está a su lado: lo que Jesús profetizó se cumplió. Se cumplió. Un emperador romano, a través de su ejército, tomó toda esta ciudad de Jerusalén, destruyó todos los edificios, los deshizo. Fue una crisis, escúcheme. Después de la crisis que Israel vivió con Babilonia y Nabucodonosor, esta fue más grande. Se dice la historia de los escritos judíos. Los historiadores de escritos judíos cuentan que llegó a tal punto, mucha gente moría de hambre, que hubo hasta canibalismo entre ellos para poder tener comida. Fue una crisis horrible, nacional, una crisis pero terrible, y Jesús lo profetizó. Ahora, volvamos a Mateo 24, porque ahora vamos a ver que Jesús va a contestar las otras 2 preguntas que ellos le hicieron. La primera pregunta tenía que ver: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? El templo va a ser destruido, todos estos edificios que ustedes ven van a ser destruidos. Y efectivamente fueron destruidos. ¿Puede usted decir conmigo: lo que Dios habla sucede?
Mateo 24, verso 4 al 8. Por favor, metámonos en la escritura. Este es un estudio. Más que una prédica, estamos estudiando la escritura. ¿Cuántos saben que la iglesia debe de conocer la palabra de Dios? Si a usted le aburre escuchar la palabra de Dios, usted tiene un problema, porque en ella está la vida. Dios mismo se sujeta a su palabra, dice el libro de los Salmos. Entonces, en Mateo 24, verso 4 al 8, Jesús va a empezar a responder la segunda pregunta, o las otras dos preguntas. Dice en la Biblia al día que estamos leyendo acá, perdón, la Reina Valera: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Pero qué? ¿Puede usted decir conmigo? Pero aún no es el fin. Lo que usted ve que está pasando en Nicaragua, lo que ve que pasa en otras naciones de la tierra, no es el fin. No es el fin. Ahora siga viendo conmigo, verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire el verso 8. Jesús va a cerrar la primera mitad. Jesús divide el capítulo 24 de Mateo, es profecía bíblica, la divide en dos partes, y la primera mitad le va a poner un nombre. Verso 8: y todo esto será principio de dolores. ¿Cómo será? ¿Principio de qué? ¿Cómo Jesús le llamó a esta primera parte? Quiero que observe, porque es importante entender esto. Ahora, la primera parte de la respuesta de Jesús a la pregunta a sus discípulos: ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo sucedió. ¿Cuáles serán las señales de tu venida? ¿Y cuáles serán las señales del fin del mundo o el fin de los tiempos? ¿Cuántas mujeres hay acá que han dado a luz un bebé? ¿Cuántas han tenido la experiencia de tener los dolores de parto? ¿Cómo usted sabe, mujer? Claro, el médico ahora es muy fácil, ahora es tan moderno todo que desde ya le muestran videos y fotografías de cómo está el muchacho, de cómo viene, de todas esas cosas. Antes no era así. Pero escuche, ¿cómo usted sabe que también está cerca el día de dar a luz? Los dolores se intensifican, ¿sí o no? Porque tiene que llegar a un punto con esos dolores de parto que se tiene que romper la fuente. ¿Estoy bien o no? Yo nunca he dado a luz a un niño, y Dios me libre de hacerlo. No sobre los hombres. Dios sabe lo que hace, porque por muy machotes que los hombres se ven, Dios sabía que si nos ponía a parir nos moríamos en la mesa de operación. En serio. Pero a la mujer la hizo exactamente para eso. Ahora escuche, Jesús compara esta parte primera de la profecía bíblica de los últimos tiempos con los dolores de parto. ¿Cómo le llamó? Dolores de parto. Pero Jesús dijo, pero todavía no es el fin. ¿Están conmigo? Ahora, conforme la tierra entre en este periodo de tiempo que Jesús está profetizando, escuche, a medida vaya avanzando el tiempo, a medida se vaya acercando la segunda venida de Jesús, a medida se incrementarán estos dolores en la tierra. Ahora, quiero que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Hermanos, Pablo está hablando a la iglesia cristiana en Tesalónica. No, hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar. Dígale al que está a su lado, por favor, Dios no quiere que ignores las cosas que van a pasar. ¿Qué cosas van a pasar? ¿Qué cosas van a pasar? Viene la final de los tiempos, pero antes de eso tiene que haber un rapto de la iglesia. Seguido del rapto habrá un periodo de 7 años en la tierra que nunca ha habido antes. Tercero, Jesús va a venir por segunda vez. Okay, bueno, sigamos. Pablo dice, no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, los que murieron creyendo en Cristo, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo en su vida. Verso 14: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Verso 15: conforme a lo dicho por el Señor. ¿Quién lo había dicho? Jesús. Pablo lo está afirmando. Por lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, esta no es la segunda venida, y ahora se lo voy a mostrar, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Verso 16: el Señor mismo, ¿quién Señor? Jesús, descenderá
del cielo. Quiero que observe lo que viene: con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, observe. Luego los que estemos vivos, si usted y yo estamos vivos para ese tiempo, ahí estamos. No importa si morimos o vivimos, la cosa es que estemos en ese momento. ¿Cuál momento? Mira el verso 17. Los que estemos vivos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados junto con ellos. Observe, no en la tierra. ¿En dónde es esta reunión? Se están durmiendo. No, yo estoy viendo gente que se está durmiendo. Usted no, pero hay otros que se están durmiendo. ¿Qué pensará Dios? Velo usted dormido y él hablando de las últimas cosas que van a pasar. Gracias, por lo menos así está mejor. Dice, observe, y estaremos, ¿dónde nos vamos a reunir? En las nubes. ¿Dónde son las nubes, hermano? Pero si yo me estoy claro, ¿dónde están las nubes? Muy bien, ¿dónde están? Y mire, y todavía lo afirma el Señor: nos encontraremos en las nubes para encontrarnos con Él en el aire, no en la tierra. Diga conmigo, esta no es la segunda venida. ¿Y qué es esto? El rapto, arrebatamiento o rapto o tomados, taken, caught up, taken, arrebatamiento, rapto. Escuche, y dice: así estaremos con el Señor todos los domingos. No, para siempre. Por lo tanto, animaos unos a otros con esta. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo cuando usted repite lo que le pido? Nos estamos dando ánimo. ¿Con qué? Jesús viene pronto. El arrebatamiento o rapto de la iglesia, ¿qué significa esa palabra? Arrebatar en la Biblia también significa tomar algo o alguien. Por eso dice Pablo en Corintios que va a ser. ¿No abrí? ¿Cuánto le han arrebatado algo a alguien de la mano rápido? Si alguien tiene su niño con usted, está usted en la orilla de una calle y vienen carros, y si el niño o niña se le suelta un momento para atravesar, ¿cómo usted hace? ¿Sí o no? Rápido, con violencia, para evitar. Entonces Jesús nos va a arrebatar rápido. Ahora escuche, esa palabra quiere decir rapto. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje en Mateo 11 cuando Jesús está hablando del ministerio de Juan el Bautista? ¿No se acuerdan? Ok, muy bien, qué bueno, porque estamos hablando de la gente que no conoce la Biblia. Eso es bueno. Vayamos a Mateo 11, verso 11 y 12, a ver si se acuerdan de esta escritura, que tanto usted la predicó, oró con ella. Mire, desde los días de Juan el Bautista, y todas las líneas siguen saliendo, pero bueno, hasta ahora, ¿hasta cuándo? El reino de los cielos sufre y un momento, ¿no será que Jesús estaba hablando también del rapto? Ok, tengo que hablarle a gente que tiene ganas de aprender. Jesús dice: el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, dice que vamos a hacer violentamente. Ahora, para estar en ese momento, a ese momento cuando el rapto suceda, usted tiene que ser violento con muchas cosas. No con su carne, no con la gente, con usted mismo, con el pecado, con la tentación, con la mentira, con las ofensas. Imagínese usted, imagínese, Jesús viene por su iglesia. No es automático que se van a ir porque es cristiano. No, tiene que calificar. Ahora, oiga, si una ofensa lo tiene enojado, ¿cómo usted cree que Él va a venir y lo va a levantar a usted? Hablemos claro. Mi deber es hablarle a la gente de esta iglesia, no a otros, claramente. Gracias por creerle a Dios. Escuche, pero hay algunos de ustedes, algunos que conste, algunos que no les importa lo que Dios está diciendo. Algunos, dije, algunos están más ocupados en su familia, en qué ellos quieren, cuándo lo quieren, dónde lo quieren, que en Dios. Todavía tiene que aprender usted. Su familia necesita de esto, y usted también. Pero si usted siempre cede a los deseos de ellos, no, escúcheme, déjeme hablar. Vienen ellos a verlo a usted, y en vez de usted forzarlos violentamente en el espíritu a que ellos entren a su habitar,
usted permite y usted va al habitar de ellos. Por ejemplo, el domingo o fin de semana dedicado al Señor no se aparece en la iglesia. Ellos vinieron sin Cristo, o lo visitan, o lo llaman, o viven cerca de usted y lo sacan a usted de su habitar en Dios, en vez de usted forzarlos en fe a meterlos a ellos a su habitar. No aplauda, si quiere no aplauda, yo le estoy tratando de ayudar. Ahora, ojo acá, por favor oigan bien todos. El rapto de la iglesia es la señal que nos acerca a todos el final de todos los tiempos. Es el rapto. El rapto de la iglesia. Cuando el rapto suceda de la iglesia, se van a empezar a cumplir todas estas palabras que Cristo dijo. El problema está que para el rapto no hace falta señal. Puede suceder ahora mismo. Puede suceder. Mire pues, no va al discipulado. Una. Pero dos, miente. Porque le dice al mentor, es que estoy en el médico. Y a los 15 minutos sube una foto en Facebook que está comiendo en Bayside. No, yo lo veo. Yo lo veo. Tanto padres como jóvenes. Si usted cree que con mentiras y él viene, usted sube. No, hermano. Hablemos y hablemos bien. Y hablemos claro. El rapto de la iglesia tiene que ver también con que fuimos juzgados por Dios hasta ese momento en nuestra vida. Cómo estamos viviendo y hemos hecho en el momento que Él viene. Y si no calificamos en ese juicio, nos quedamos. Va a haber una segunda oportunidad, pero yo no la quiero. Yo quiero la primera, el rapto. Ok, pero sigamos. En este evento, es el evento del rapto el que desencadena este otro evento que Jesús le va a contestar en la segunda mitad, o ya le está contestando a sus discípulos en Mateo 24. Quiero entonces que volvamos a Mateo 24, verso 9 en adelante. ¿Cómo le llamó Jesús a la primera mitad? Dolores. ¿Cómo le llamó? Principio. Pero dijo, no es el fin todavía, pero ya está doliendo, pero no es el fin todavía. La mujer que está embarazada siente dolores, siente náuseas, le molestan los olores, le molesta la comida y todo, y vomita y siente malestares, pero todavía no es el parto. Tiene dolores nada más, tiene principio de dolores, pero todavía no es el parto. ¿Están conmigo? Mateo 24, verso 9. Jesús va a entrar a la segunda mitad. Él mismo lo dividió. Verso 9. Entonces os entregarán, quiero que observe, os entregarán ¿a qué? Recuerde que le está hablando a judíos, le está hablando a Israel, le está profetizando a sus discípulos judíos cuál será el futuro de Israel, del pueblo judío, nacido judío, no porque termina en López, en Pérez, no, nacidos judíos en Israel. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os, hermano, hermana querida, teólogo, mentor, esto no es para ahorita. Esto es después del rapto. Esto es después del rapto. Esto no está sucediendo ahora. Esto va a comenzar a suceder en un periodo de la tribulación, y lo vamos a ver ahora. Dice, os van a matar y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Y nosotros cuánto predicamos de ese versículo, y ese versículo no es para ahora, es para la tribulación. El amor de muchos se enfriará. Verso 13, mas el que persevere. Mire cuántos mensajes sacamos de este verso, y no es para ahora, es para aquel tiempo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo perseverar? Con la vida, porque tienen que morir para ser salvos los que se queden en la tribulación, que quieran ser salvos. Verso 14, gracias. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las. Un momento, Jesús no está hablando de esta era. Estamos en la era de la iglesia, de la gracia de Dios. Jesús no está hablando para este tiempo. Jesús está hablando para el tiempo que Él va a ponerle nombre ahora. Sigamos leyendo, por favor. Verso que sigue. Ya vi las caras de algunos que cerraron la Biblia y se pusieron bravos. No importa, hermano, ore al Espíritu Santo, que Él también le enseña a usted como me enseña a mí, que me hace falta aprender mucho. Verso número 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál lugar santo? El templo de Dios en Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cuál abominación? El anticristo se va a sentar en el trono de David, que está guardado para Jesús, y va a decir que Él es Dios en Israel. Entonces dice Jesús está diciendo: el que entienda, verso 16, entonces los que estén en Judea, le está hablando a judíos, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están encintas, las que están encintas mujeres, y de las que críen en aquellos días. Verso 20, mire lo que Jesús dice: para aquel tiempo, orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo. Verso 21, porque habrá entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo le llama Jesús a esta parte? Gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. El libro de Daniel, capítulo 7 y capítulo 9, eso usted lo puede leer en su casa, no tenemos tiempo ahora. Usted puede encontrar que en el libro de Daniel, Dios revela al profeta Daniel en capítulo 7 y 9, escuche, que este periodo de tiempo, tribulación, dura 7 años o 70 semanas. 7 años o 70 semanas, o sea, son 7 años. ¿Están conmigo? 7 años. Escuche, la primera mitad está en la pantalla. Me ayudan los de media, sigamos, muchachos. ¿Cómo le llamó Jesús a la primera mitad? Que llega hasta el verso 8, principio de, pero no es el fin, dijo. ¿Cómo le llamó a la segunda mitad? Que llega hasta el verso 21, la gran tribulación. ¿Cómo le llamó? Ahora, hay algo interesante de entender para tener un orden cronológico de todos estos acontecimientos, y quiero que me escuche usted bien claramente y me vean todos para acá. No me reprenda, mejor ayúdeme. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos aprendiendo. Mateo 24 es uno de los capítulos de la Biblia más malentendidos por la iglesia. Es una palabra para el futuro de Israel, de un acontecimiento que Jesús llama la tribulación o la gran tribulación. Escúcheme, nada de eso está pasando ahora. Lo que va a activar todo esto que Jesús dice en Mateo 24, desde el verso 4 en adelante, es el rapto. Lucas 21, verso 22 en la Biblia de las Américas, para darle un orden cronológico a todo esto que Jesús está hablando en Mateo 24. Dice Lucas: porque estos son días, mire cómo Dios le dice a Lucas que le llame a la tribulación, son días de venganza para que se cumplan todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Que están escritas. ¿Se cumplió la destrucción del templo de Israel? Se cumplió. Jesús dijo: lo van a destruir todo, y lo destruyeron. Escúcheme, el resto también se va a cumplir. Ok, gracias. Entonces, cuando Él llama, Jesús llama a este tiempo la gran tribulación, Él está hablando del tiempo después de las cosas horribles que comenzaron a suceder en el punto medio que Él le llama principio de dolores. O sea, escuche, el principio de dolores va a ser feo, pero Jesús literalmente está diciendo: lo que viene después es horrible. ¿Por qué? Porque va a entrar la tierra entera bajo la actividad directa de la ira de Dios. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 2. Yo sé que a algunos les interesa, otros no, pero prediquémosles por fe anyway. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 2. Me da gracia, ¿verdad? A mí me da gracia. A ver, ponen: no voy al discipulado porque tengo no sé qué, no sé cuánto. Y el Facebook, ¿para qué se meten en el Facebook? Se va a salir. Allá en el mall andaba en vez de estar. ¿Para qué miente? ¿Para qué miente cuando llenan la aplicación de migración? Si Dios no es padre de mentirosos. Dios dijo que el diablo es el padre de los mentirosos. En el momento que usted usa la mentira, Dios se sale del asunto. El rapto está por suceder y no deja de decir mentiras. Hello. Vine a hablar con el pastor para ver si empieza a salir con una hermana de la iglesia y está casado. Descarado. Se lo digo en puertorriqueño: descarado. En cubano no sé cómo se dice descarado, solamente en hondureño: puchica, vos que te... Ojo acá. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo Pablo a los cristianos en Tesalónica, esta gente estaba preocupada. Ellos pensaban que el rapto ya había sucedido y que ellos se habían quedado en la tribulación y estaban preocupadísimos. Y Dios usa a Pablo para ayudarles y les dice: con respecto a la venida del Señor, o sea, el rapto de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el rapto, os ruego, hermanos, verso 2,
que no os dejéis mover, observe, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuántos saben que Jesús viene por su iglesia? Pero ¿cuántos saben lo que Cristo dice en la Biblia es verdad? Después del rapto viene la tribulación. ¿Cuántos están planeando? Ya planearon irse con Él. Hay como 50 que no. Hoy los llamamos al altar y hacemos un llamado de reconfirmación de su fe. Mire lo que dice Pablo. Observe el verso que sigue. Ni os conturbéis ni por espíritu, porque espiritualmente hay una influencia, un engaño, ni por palabra, hay mensajes equivocados, tuercen la Biblia, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuándo está? Ellos estaban muy preocupados y Pablo les aclara. Leí un artículo hace unas 2 semanas, escúcheme. Uno de los escritores latinoamericanos más famosos de Latinoamérica, no voy a decir su nombre, solo el nombre de su libro, escribió un libro en el 2012, muy popular, bestseller, y el libro se llama La industria del fin del mundo. Es un hombre del mundo. El libro es una mofa, es una burla de la venida de Jesús. Pero Dios advirtió que se iban a burlar de esto en el mundo y en la iglesia. ¿Dónde está? ¿Viste tanto y no vino? Porque allá un loco dijo que el 2012 iba, porque los mayas dijeron, ¿qué importa los mayas? Los mayas no son los que destinan esto, es Jesús, es Dios, escuche. Y el 2012 no pasó nada. Entonces la gente empieza a burlarse. Esto va a ser un asunto de burla a aquellos que creemos en esto fuertemente y firmemente. Jesús va a venir, se va a llevar la iglesia y la tierra va a entrar en 7 años que nunca jamás ha vivido. Pero usted anda de parranda, viviendo la vida loca como Ricky Martin, creyendo que cuando Jesús venga se va a parar en el cielo, le va a tocar, hey, arreglemos cuentas. No. He's not coming to tell anybody, hey, let's make a deal. No, he's coming to say, this is the deal. Esto es el fin, se acabó. ¿Te vas o te quedas? Cuando veamos el mensaje el próximo domingo de las almas que son salvas en la tribulación, ustedes se van a quedar con los ojos abiertos, algunos. Y por favor, no aplique para evangelizar en ese tiempo. No diga, yo quiero ganar almas, ni se le ocurra. Usted no sabe. Hay y habrá gente en el mundo que ya se burla de la Biblia y se burlará. Y este es un tema que va a estar en la boca de muchos noticieros para burlarse y decir, Jesús no viene nada. ¿Qué es eso de que viene? No viene. Diga conmigo, el día del Señor. ¿Cómo le llamó Dios mismo a la tribulación? Le llamó el día del Señor, the day of the Lord. ¿Por qué? Lo dije el domingo pasado, lo voy a repetir por algunas personas, especialmente aquellos amigos, hermanos que están en Facebook. ¿Qué es el día del Señor? Está en la pantalla. ¿Por qué se le llama el día del Señor? Se llama el día del Señor porque el día del Señor es en contraste con el día del hombre. Usted y yo vivimos en el día del hombre. ¿Están acá? No en el día del Señor. Es cuando Dios le da a los hombres. ¿Cuál es el día del hombre? Es cuando Dios le da a los hombres la elección de elegirlo o rechazarlo. Es el tiempo que Dios le da a los hombres para enfrentar su ira pasiva. Estamos en la era de la iglesia, jóvenes, hermanos, adultos. Ahora estamos en la era de la iglesia donde todo lo malo que veamos en el mundo, escúcheme, despiértese por el amor de Dios. Ya me está poniendo mal verlo dormido así una vez, qué pena me da. Tráiganme agua, una manguera, tráiganme algo. Escuche, en la era que ahora vivimos, todo lo que usted ve en Nicaragua, lo que ven en los continentes, en la India, eso no es producto de la ira de Dios. Y la gente dice, Dios está juzgando. No entienden, estamos bajo la era pasiva de la ira de Dios. Que todo lo malo que sucede es producto de la maldad de los hombres, del pecado de la gente, de la desobediencia. ¿Usted está conmigo? ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió y resucitó y Dios puso toda su ira en Jesucristo, cambió la forma de Dios tratar con la gente en el mundo. Y Dios empezó a tener gracia y misericordia. Pero en el Antiguo Testamento vivieron bajo la era de la ira activa y directa de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de un caso muy conocido? La rebelión. Pero no, vayamos, antes de llegar ahí, quiero decirle esto.
¿Qué es entonces el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Ya dijimos que el día del hombre es cuando nosotros escogemos si queremos a Dios o no. Ahora, en el día del Señor es totalmente diferente. El día del Señor, escuche, es cuando Dios toma control total y absoluto. Está en la pantalla. Es el tiempo de la tribulación, el día del Señor, el día de la ira de Dios, porque es un periodo de tiempo de 7 años, years, Spanglish, del despliegue. Eso fue hondureño seguro, ¿no? Está practicando inglés con barrera. Del despliegue de la ira de Dios sobre la tierra, que empiezan, o el día del Señor es cuando en esos 7 años Dios va a poner su ira directa y va a tomar total control sobre el mundo. Ahora Él le dejó el control a los hombres. La maldad, los huracanes, los terremotos, las desgracias, las tragedias que vemos son producto de la desobediencia a Dios y del pecado. ¿Están todavía acá? Ahora, Dios también reveló al apóstol Pablo cómo le llama específicamente este tiempo. Le llama la tribulación, le llama el día del Señor, le llama el día de la venganza. Mira Romanos 2:5. Voy corriendo porque tengo que cubrir lo que tengo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Ok. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Pablo dice, atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo también Dios le llama a la tribulación? Le llama el día del Señor, le llama el día de la venganza y le llama el día de la ira de Dios. ¿Puede usted decir conmigo la ira de Dios? Ahora, importante entender esto. En el día del Señor, durante esos 7 años que va a durar la tribulación, que Jesús le llamó la gran tribulación o el día del Señor o el día de la ira, escúcheme, empiezan inmediatamente después del rapto de la iglesia. Es cuando Dios va a actuar directamente con su ira. Un ejemplo, hay varios en la Biblia, pero solo voy a tomar uno: la rebelión de Coré. Coré era un líder del pueblo de Dios. Lo puede usted leer en Números 16. Escúcheme, Coré, y mire esto, míreme acá, míreme todos acá, porque yo sé que en medio nuestro hay gente que no está conforme. Yo lo sé, no lo sé todo, pero lo percibe uno, ¿no? No está contento, entonces se pone a hablar con otros de lo que no están conformes. Es un peligro cuando usted se pone contra la autoridad que Dios ha delegado. Coré era un líder, y para que una rebelión tenga éxito necesita más líderes, necesita un plan. Y Coré se organizó, tenía mucha autoridad, era una persona importante, influyente, y abusó de esto para ir en contra de la autoridad que Dios había puesto. Moisés buscó a 250 hombres que presentaban ofrendas en el templo, eran sacerdotes, escuche, y fueron contra Moisés y Aarón para decirles: ustedes no son de Dios. Y bueno, se formó un problema. Dios vino sobre aquello porque ya era la 6ª vez que intentaban esto y había murmuración. Y la Biblia dice, está en la pantalla, Números 16:30. Mire lo que dice la Biblia Torres Amat: si el Señor hiciera una cosa nunca vista, Moisés está hablando, de manera que la tierra abriendo su boca. ¿Qué abrió la tierra? La boca. La tierra tiene boca. Abrió la boca, se los tragó a ellos y todas sus cosas: el carro, el internet, el teléfono, el televisor, todo. ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde fueron? ¿Quién lo hizo? No fue el diablo. En el Antiguo Testamento no había gracia. En el Antiguo Testamento, si la gente no hacía lo que Dios decía, Dios intervenía con su ira y juzgaba. Y este es un pequeño ejemplo. Fueron directo al infierno, vivos. Estos no se fueron vivos al cielo, se fueron vivos al infierno del pueblo de Israel por una rebelión contra la autoridad de Dios. Y dice, y los 250 que se asociaron con Coré también se quemaron. Se quemaron todos. Pero sigamos. Dígale al que está a su lado: despiértate. El profeta Sofonías fue escogido por Dios para hablar de este tema, y es el libro en toda la Biblia que tiene más detalles de la ira de Dios. Y yo me imagino al profeta Sofonías, por amor a Dios y obediencia, porque le dieron un tema para hablar y escribir tremendo. A todos les gusta hablar del amor, a todos les gusta hablar de la fe, de la prosperidad, de la alabanza. ¿Y por qué caemos mal? ¿Por qué yo caigo mal en este tiempo algunas veces cuando voy por ahí? Porque todos hablan de fe, gloria a Dios, milagros, gloria a Dios, yo los creo y los quiero, pero casi nadie está hablando de esto. Entonces Dios lo agarra a usted, lo mete a hablar de esto, y todos: eso no es de Dios, que no es de Dios. Escúcheme por favor lo que le digo. Escúcheme. Sofonías significa escondido en Dios. Dios escogió a este profeta para hablar de un tema tan delicado.
Algunos dicen, no, Dios nunca va a juzgar a nadie así, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor y Dios es justo, santo, santo, santo. Lo que pasa es que usted y yo no hemos experimentado, y que Dios nos libre de experimentar algún día su ira. Estamos bajo la ira pasiva, que por la muerte de Cristo nos libra de ese tipo de acción. Mire Sofonías 1, verso 14. ¿Está conmigo? Ya sé, acerca el gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Esta es una pequeña descripción. Día de ira será aquel día. Día de acoso y angustia, de devastación y ruina. Día de tinieblas y penumbra de día, de niebla y densos nubarrones. Día de trompeta, grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. Versos 17 y 18. De tal manera acosaré a los hombres, Dios hablando a través del profeta, que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo. Usted se imagina la sangre hacerse polvo. Dios lo dice, Dios no miente. La gente, mira, hay gente que se atreve a decir, cristianos y líderes, la Biblia cuando habla así hay que tomarla simbólicamente. Un momento, la Biblia es literal. Si dice Dios que la sangre se va a convertir en polvo, se va a convertir en polvo. Escúcheme, iglesia. Cuando Dios habló de las plagas de Egipto y dijo que los ríos se hacían sangre, no fue simbólico, fue literalmente. Los ríos se convirtieron en sangre. Ese es simbolismo. Es literal. Dice, y observe lo que viene: su sangre será derramada como polvo y sus entrañas se convertirán en porquería. Entrañas es todo el interior de las personas, estiércol. Verso 18: no los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida, y en un instante reducirá a la nada a todos los habitantes. Esa es la tribulación. Ese es el tiempo. Escúcheme por favor. Es de pensar, es de meditar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No se puede imaginar usted ni yo lo que es conocer esta parte de la Escritura y darse cuenta que el rapto ya sucedió. No se puede imaginar. No se puede. No hay imaginación para eso. Y que no la haya. Mejor cuidemos con temor y temblor nuestra salvación y obedezcamos a Dios. Muchos cristianos ignoran sobre la ira de Dios. Solamente conocen y quieren conocer de la bondad y el amor de Dios. Yo necesito saber de la ira de Dios, porque esto tiene que ver con el futuro. Escúcheme. Dios odia toda maldad y todo pecado. La gran tribulación es el día de la ira de Dios. Dios odia y castiga toda maldad y pecado. Dios odia toda maldad y pecado. La ira de Dios es sujeta. Esto es importante que usted lo entienda. Aprendamos un poquito, porque esto es lo que Jesús estaba hablando en Mateo 24, que muchos no entienden. La ira de Dios es sujeta a todos los demás atributos que Él tiene. ¿Cuáles atributos? Su justicia, su amor, misericordia, bondad, templanza, todo. La ira está sujeta, no aislada, sujeta a todos los atributos de Dios. Dios no castiga, esto es importante que lo entienda. Dios no castiga sin antes hablar, advertir y dar oportunidades. ¿Puede usted decirlo conmigo? Dios no castiga si antes no habla, no advierte y da oportunidades. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado de algo? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha advertido de algo? ¿Y cuántos de ustedes les ha dado más de una oportunidad? Los perfectos no es para ustedes el mensaje. Querubines, tranquilos. Al final nos despedimos en la puerta. ¿Cuántos de ustedes han tenido más de una oportunidad de Dios para su vida? Que han tenido que arrepentirse y agarrarse de esta oportunidad. ¿Y cuántos en su corazón han sentido ese temor de que esta puede ser la última oportunidad? Ahora, toca al que está a su lado, dígale: despiértate. Escúcheme por favor, escúcheme. La ira de Dios no es sin sentido. La ira de nosotros los hombres es sin sentido, es tonta, es estúpida, es absurda, no tiene valor. Pero la ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios tiene propósito. La ira de Dios no es caprichosa. La ira de Dios tiene fundamento en su justicia. ¿Me está escuchando?
La ira de Dios no es una venganza maligna como los hombres. Esta sí me la paga, esto no se queda así, van a ver quién soy. No, esos son los hombres carnales. Dios no actúa así. La ira de Dios tiene propósito. ¿Está usted acá? Ahora quiero mostrarle algo, quiero enseñarle algo de lo que tenemos que aprender. ¿Qué es la ira de Dios? Es importante que usted vea estas definiciones. Muy importante, le va a ayudar a entender mejor la escritura y lo que Jesús estaba hablando en Mateo 24. ¿Qué es la ira de Dios? Es un atributo de la naturaleza de Dios. Ve, el es próximo iba abajo en la otra línea. Es su eterno odio santo a toda lo injusto. ¿Qué es la ira de Dios? Es el desagrado o indignación de la rectitud divina ante la maldad. ¿Qué es la ira de Dios? Es la sentencia justa contra los que actúan mal. Y en la próxima línea debía decir: la ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, su poder, su misericordia, su bondad. La verdad, aquí entre nosotros, yo no aplaudiría, yo pensaría y creería a lo que Dios está diciendo. Porque aquí hay personas, algunos sentados en medio nuestro, y algunos que no llegaron, o en otras congregaciones como estas, que no están bien con Dios, pero no les importa arreglar su vida con Dios. Solamente les importa que les dé, que los mantenga, sostenga, resuelva, sane, liberte, pero no les interesa alinear su carácter con Dios. Algunos, dije, no todos, pero aquí hay personas que una ofensa los tiene en amargura, en ira, en rencor, en celo. Una posición, una acción de alguien más puede más en ellos que lo que Cristo hizo por ellos. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Romanos 1:18. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿De dónde viene? Tiene que haber una manifestación visible, tangible, para saber que es la ira de Dios actuando. Desde el cielo contra toda impiedad, o sea, toda maldad, toda iniquidad e injusticia de los hombres, que destienen con injusticia la verdad. ¿Cuántos de ustedes saben y entienden que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios va a castigar todo pecado y toda maldad? La ira de Dios se manifestó sobre todo y fue revelada desde el cielo cuando Dios puso todo el pecado de la humanidad y su ira la puso sobre Jesús. Para no destruir al mundo entero que vivía en ese tiempo, mandó a la tierra a su Hijo Jesús y lo miró a él con toda la ira y puso en él toda esa ira para no destruir al mundo. Por eso es que cambió la forma que ahora Dios trata con nosotros, por Jesús. Quiero ir al punto que ya voy a ir cerrando y voy corriendo, pero vamos bien. Toca al que está a su lado, dígale: despiértate, que no es el fin. Dígale así, dígale: despiértate, que no es el fin. ¿Cuál es el propósito? Dios es un Dios de propósito. Si su ira está sujeta a sus atributos y Él actúa con propósito, no sin propósito. Usted se enoja a veces sin propósito. Yo me enojo sin propósito y cometemos errores, pecados, estupideces. ¿Cuál es el propósito de la ira de Dios? Solo voy a mencionar 4. Pueden haber más, solo quiero mencionarle 4. ¿Cuál es el propósito de la ira de Dios en el tiempo de la tribulación, en el día del Señor, en el día de la venganza o el día de la ira de Dios? Número 1, es demostrar el odio de Dios por la maldad y el pecado. Dios odia, Dios aborrece la maldad y el pecado. ¿Me está escuchando? Dios no le pasa la mano, Dios odia. Él no odia al pecador, sino el pecado del pecador. La gente allá afuera que practica una orientación sexual diferente que la que Dios enseña en su palabra, dicen y atacan a nosotros, y ellos dicen que nosotros no les amamos y que nosotros no queremos que ellos sean felices y que no queremos que ellos tengan familia, porque Dios no creó ese estilo de familia. Es contra el orden de Dios. Y mientras Dios nos dé aliento, a mí lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo: Dios solo creó un matrimonio entre el hombre y la mujer, no entre dos hombres ni entre dos mujeres. Estaba leyendo el día de antier
un comunicado que alguien me copió. Ya lo había visto la semana pasada en California. Casi está ganada la ley para ser aprobado, que nadie va a poder decir nada, nadie, ni un profesional ni un pastor, contra el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. Y el que lo diga va a la cárcel. Pero esas cosas van a pasar. Jesús dijo: son principios de dolores, pero no es el fin. Eso no es nada con lo que va a venir. Eso es nada, nada, no se compara en ninguna manera con las cosas que van a pasar en la tribulación. Pero sigamos rápido. Primero, entonces, ¿qué es? Demostrar cuánto Dios odia. Dígale conmigo: Dios odia el pecado y la maldad. O sea, Dios rechaza todo pecado. ¿Cuántos pecados rechazan? Todos. En el mundo ahora hay gente que por el dinero que tienen, hay gente ahora con dinero. Mire, yo no sé si, ¿cómo se llama este? Ay, el que dicen que mató a la mujer, que dicen que la mató y que no la mató. O.J. Simpson. I don't know si O.J. Simpson la mató o no. La verdad la sabe Dios y O.J. Simpson. Pero por todo el dinero que un hombre tenga en la tierra, podrá conseguirse un abogado que lo libre de la cárcel, pero no del infierno. El único que puede salvar del infierno se llama Jesús de Nazaret. El único, no hay otro. Podrán tener abogados. Hoy día hay hombres en la tierra malvados, gente que actúa con maldad, que con su dinero hacen muchas cosas malas y la ley no los toca. Pero si no se arrepienten, cuando Jesús venga, no habrá abogado ni dinero que los libre del infierno. ¿Están ustedes acá? Toca el que está a su lado y diga: despiértate, despiértate. They may have a lawyer that can keep them out of jail, but they don't have a lawyer that can keep them out of hell. Yes, maybe they have a lawyer that can keep out of jail, but no from hell. There's only one lawyer, y es judío, y se llama Jesús de Nazaret. Y él pagó la cuenta con su propia sangre. Hebreos capítulo 12. Vamos rápido para cerrar esto. Hebreos 12, verso 25, por favor. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Por qué Dios va a actuar con tanta ira? Va a desatar toda la ira que Él tiene. Él es santo, 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 justo, bueno, misericordioso, pero también tiene ira para actuar con toda la maldad y el pecado que Él aborrece y Él odia. La Biblia al día dice: tener cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos, hablando de todos los que en el Antiguo Testamento fueron muertos por la ira de Dios, si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Dios está usando a este vaso, a este hombre imperfecto, para decirle a usted: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y que usted le diga a su familia: Cristo viene pronto. Y que usted le diga a su familia: tengo temor que si Cristo viene te quedes. No le dé miedo, no le dé vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza decirle a los suyos en amor y con autoridad: Cristo viene pronto? Y si sigues viviendo en ese estilo de vida, te puedes quedar. ¿Le da miedo que le contesten mal? ¿Le da miedo que se pongan bravos? Más miedo le va a dar a usted cuando vea que ellos se quedan y usted levantado en las nubes. Pero ahora usted puede hacer algo todavía. Tome autoridad en el nombre de Jesús. Actúe violentamente en fe. Crea a Dios por ellos. Interceda a Dios por ellos. Proclame a Dios por ellos. Y hábleles de Cristo. Vergüenza es el pecado, pero hablar de Jesús no es vergüenza. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios le va a preguntar un día a usted: ¿por qué te quedaste callado cuando los tuviste enfrente? Te hablaron de todo lo que querían y tú no dijiste una palabra de mí. Tenemos que aprovechar todo momento. No hay esa urgencia en la iglesia. Hay urgencia de resolver los problemas. Hay urgencia de que me dé papeles. Hay urgencia de que me sane. Hay urgencia de que me pague la cuenta. Hay urgencia de que me dé casa. Pero no hay urgencia de que Cristo viene pronto. ¿Ustedes están escuchando? Dice Hebreos: cuidado, le damos la espalda. Dice, siga leyendo conmigo. Dice: en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más que se hará estremecer no solo la tierra, sino también el cielo. Verso 27, la frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, como dice, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agradó. ¿Por qué? Con temor reverente, porque nuestro Dios, dile al que está a tu lado: mi Dios es fuego que lo consume todo. Oh,
fuego, lléname y lléname. Ajá, solo para que te llene. ¿Y qué tal para que te confronte y te diga que hay algo que dentro de ti no está bien? Iglesia, no aplauda porque me ahorra el tiempo. Escuche, no viva una doble vida. Deje de vivir una doble vida. Deje de vivir una doble vida. No piense usted que usted sabe más que Dios. No piense así. Arregle su vida con Dios. Y no me da miedo decirlo a todos ustedes, porque yo soy el primero que para pararme acá tengo que tirarme de cara al piso y pedir a Dios: busca, busca, saca qué hay dentro que me puede apartar de ti. La segunda razón, ¿cuál es el propósito que Dios manifieste su vida en la tribulación? Primero es para demostrar cuánto odia el pecado y la maldad. Segundo es para que los creyentes teman a Dios. Los creyentes temer a Dios. Se ha perdido el temor a Dios. El temor es el respeto reverente a Dios. Dios está aquí. Le tienen más temor a los hombres que a Dios. Le temen más a sus mujeres que a Dios. Le temen más a sus maridos que a Dios. Y no le temen nada a Dios. Delante de la esposa que tienen no miran las piernas ni las nalgas de la otra mujer. Escúcheme. Pero delante del Dios lo hacen siempre. Tienen más temor a su esposa. Tienen más miedo que su mujer los vea y les dé un bofetón, a que Dios los está viendo día y noche. Le temen a los hombres. Jesús dijo: no teman a los hombres, teman al que puede destruir el alma y el cuerpo y el espíritu. La palabra nalga no es mala, así que dejes de persinarse y estarme reprendiendo de malcriadeces. Mala es la cabeza y el corazón de mucha gente que siempre piensa en lo malo. Escucha, iglesia, ¿hasta cuándo va a arreglar su vida? ¿Hasta cuándo va a dejar de jugar con su alma? Su salvación está en juego. Su salvación está en juego. ¿Hasta cuándo va a permitir que sus hijos en su casa delante de usted hagan lo que les da la gana? ¿Hasta cuándo los va a dejar que ellos vivan la vida que quieren? No, Señor. Ponga orden en su casa. No los maltrate, pero ponga orden en su casa. Traiga el temor de Dios de vuelta a su hogar. Hemos perdido el temor a Jehová. Lo hemos perdido. Solo el amor queremos vivir. ¿Dónde está el temor de Dios? Número 3. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Ayúdenme, muchachos, que ya estoy cerrando y estoy urgido por terminar. Biblia al día. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios. Adoremos a Dios como Él le agrada. Propósito de por qué Dios va a descargar su ira hacia la tribulación. Número 1, para mostrarle a todos cuánto odia la maldad y el pecado. Número 2, para que la gente tema de verdad a Dios. Número 3, ¿cuál es el próximo propósito? Es para alabar y adorar a Jesucristo por habernos librado de la ira de Dios. ¿Cuántos lo alaban porque Él te ha librado de la muerte? ¿Cuántos lo alaban porque Él perdonó tus pecados? ¿Cuántos lo alaban que tú no merecías esto, ni yo tampoco, pero Él lo hizo por amor? ¿Cuántos lo alaban que has equivocado, has pecado, pero te has arrepentido y Él te ha perdonado de nuevo? ¿Cuántos le alaban que cuando pecaste de nuevo contra Él, escúchame, Él no te sacó en cara lo mal que lo borró, lo mandó al fondo del mar y nunca más se acordó de eso? ¿Cuántos lo alaban por su misericordia que cada mañana son nuevas? Escuche, Apocalipsis 19:1. Apocalipsis 19:1 al 3. Rápido. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. ¿Dónde estaban estos cantando? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Míreme acá, míreme acá, míreme acá. Déjame el versículo, no me lo quites de la pantalla, hijo o hija, no sé quién está ahí. Escúcheme. Mateo 24, la primera mitad que Jesús llamó principio de dolores es Apocalipsis 4. La tribulación es Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 18. Escúcheme, míreme acá. La iglesia se menciona 20 veces en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, 1, 2 y 3. Las 7 iglesias, las 7 características. A partir de Apocalipsis 4 no aparece más la iglesia. Vuelve a aparecer hasta Apocalipsis 19 verso 1. Pero mire dónde están: en el cielo, después de una gran multitud en el cielo, en el cielo, en el cielo, que decía aleluya. Adoraban y alababan a Dios. ¿Por qué? Porque nos salvó y nos salvará de la ira que viene. Vamos a verlo los próximos 2 domingos, aunque usted no lo quiera ver más. Oigan todos bien.
3 propósitos le di, ¿verdad? Dios odia el maldad y el pecado, porque va a descargar su ira en la tribulación, porque Dios quiere que todos le teman, y porque le vamos a alabar y adorar porque nos libró de la ira. Pero quiero decirle algo, voy a hacer una pausa, una interrupción rápido, y puede usted repetir conmigo: la iglesia, Dios no planeó que pase la tribulación ni el día de la ira. Si me ponen rápido, Daniel 9:24, rápido, Daniel 9:24. 70 semanas equivalen a esos 7 años que le estoy hablando. Están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre qué? Dios le está hablando por el ángel Gabriel, una respuesta que el profeta Daniel buscó. Dios le está hablando a Daniel. ¿De dónde es Daniel? ¿Cómo que de Honduras? Padre, venga muchachos. Israel es judío. ¿Están acá? Escuche, Daniel era de Israel, nacido hebreo. Y le dice Dios, observe, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel era Israel, los judíos. Y sobre tu santa ciudad, la santa ciudad de los judíos de Israel era Jerusalén. ¿Estamos acá? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Un momento, dice Dios que Él planeó que la tribulación es para Israel, no para la iglesia. La iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento. O sea, es el propósito de Dios que la iglesia no se quede, pero no significa que si usted está viviendo la vida que a usted le dé la gana y Él viene en el rapto, usted se va. Que en la tribulación Dios va a liberar a Satanás para que Satanás haga lo que quiera. Escúcheme, si usted cree que el diablo es malo, no conoce la maldad del diablo. Ahí la van a conocer. En la tribulación Dios va a permitir que se revele el hombre de pecado, el anticristo. El dragón, ¿se acuerdan el domingo pasado? La primera bestia y la segunda bestia. ¿Se acuerdan la falsa trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Se recuerdan, verdad? Hoy no vamos a eso, pero quiero mostrarle esto. Esto es parte de la tribulación. Esta es la segunda mitad. Aquí comienza ya a entrar son principios de dolores, entrando a la segunda mitad que Jesús habló en Mateo 24. Mire por favor, Apocalipsis 6, versos 3 y 4. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, ese es Jesús, el Cordero, oí el segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo. Son los 4 jinetes del Apocalipsis que muchos hablan y están en la Biblia, los vamos a estudiar otro día, de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Usted no quiere estar aquí en ese tiempo. Y eso es simbólico. Ningún simbólico, es literal. Así como Dios dijo, así va a suceder en la tribulación. El que sigue, por favor, el que sigue. Usted no quiere estar aquí. Seguimos, estos son los primeros sellos de los 7 sellos que habla el libro de Apocalipsis, y lo vamos a estudiar otro día. Hoy no, solo quiero mencionar esto porque Dios me puso a hacerlo así. Versos 7 al 8 dice: cuando el Cordero rompió el 4º sello. Aquí está abriendo el 4º sello. Es como, imagínese usted un pergamino de esos de antes, así grande de papel, enrollado con un sello encima. Y cuando usted quita el primer sello y abre una parte del papel, llega a otro sello y no puede ver lo que está ahí hasta que quite ese sello. Entonces está el primer sello, quita el segundo sello, abre más y así comienza. Y es Jesús el que quita los sellos. Mire lo que dice: se rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que gritaba: ven. De esos 4 jinetes del Apocalipsis. Verso 8: miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. ¿Quién era el jinete? Muerte. ¿Y quién lo seguía? Eso es literal, eso no es simbólico, es literal. Dice que el infierno lo seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Cuánto es la 4ª parte de la tierra, hermanos? ¿Cuánto es la 4ª parte? ¿Ah? ¿Cuánto es la 4ª parte de 100? Ayúdeme, ¿cuánto es? 75. 25. Ok, 25. Ok, está bien. Se le dio poder para matar por medio de espada, guerra, hambres, epidemias y fieras al 25% de la humanidad en la tierra. Usted no quiere estar aquí. ¿Qué sigue? Come on. ¿Qué sigue? Vi que el Cordero, Jesús, rompió el 6º sello
y se produjo un gran terremoto. El sol, no el bombillo de su casa, ni el farol del parqueo de la iglesia. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Esto no es el eclipse que usted y yo vimos hace tiempo. Y las estrellas, observe, esto no es simbólico, esto es literal. Las estrellas, ¿cuántos han visto las estrellas en el cielo? ¿Ha visto caer una? A lo lejos tal vez, pero no literal. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera, sacudida por el vendaval. Estrellas, dicen que una estrella es inmensa de tamaño, ¿cierto o no? Los muchachos que están más en la universidad al día, ¿es grande una estrella? No tengo muchachos aquí que estudian. A ver, un viejo que estudia, a ver, un adulto. ¿Es grande una estrella? ¿Es grande? Dice estrellas, plural, van a caer sobre la tierra. Esto no es un cometa, no, estrellas van a caer sobre la tierra. Y cuando caigan van a matar gente, van a destruir. Y dice, verso que sigue, el firmamento. ¿Cuál es el firmamento? ¿Cuántos han visto el firmamento hacia arriba? Va a desaparecer. Recuérdese, el sol se puso negro, la luna se puso en sangre, las estrellas que tienen luz se cayeron y el firmamento. ¿Se puede usted imaginar esa escena? Míreme, hermano, deje de ver la cámara. Míreme, usted no quiere estar ahí. Usted no quiere que su familia esté ahí. Verso 14. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas, Dios no miente, Dios no miente, fueron removidas de su lugar. No lo estoy deseando, ni cuidado lo que me interprete mal. Imagínese el Caribe, Puerto Rico, Hawái, y las islas serán removidas. No ahora, pero en ese tiempo una isla entera puede desaparecer en el mar. Y la gente dirá, ¿dónde está Hawái? ¿Dónde está Honolulu? Yo no lo voy a ver porque no voy a estar ahí. Y espero que usted tampoco. Y dice, los reyes de la tierra, esto es literal, los magnates, los ricos, millonarios, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, aquí incluye pobres, clase media, todos los que se queden por ese tiempo, esclavos y libres, se esconderán en las cuevas, se esconderán entre las peñas de las montañas. Todos gritarán a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros, o sea, cúbrannos, escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Dígale al que está a su lado, tú no quieres estar allí. Y la última, la tercera parte. Esta es parte del mismo sexto sello, que de Jesús el Cordero por la ira activa de Dios en la tribulación. Y la tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas. ¿Cuánto es la tercera parte de la humanidad? ¿Cuánto? 75%. 75, sí, escúcheme. Si hoy la tierra tiene 7.5 billones, en un día, en ese tiempo van a desaparecer las tres partes de la humanidad. Ninguna guerra ha matado tanta gente. Ni Hitler, ni Lenin, ni Stanley, ni Chávez, ni ningún dictador en Centroamérica, ni en India, ni en Asia ha matado tanta gente como en el día de la ira de Dios. Pero yo no vengo a cargarlo. Yo vengo a decirle, la generación de Noé rechazó a Dios y fue destruida. Adán rechazó a Dios y fue expulsado del reino. Pero dice uno de los historiadores más conocidos de los escritos judíos antiguos, estaba leyendo uno de sus tomos. Sus libros son
de cientos de páginas. Este hombre recolectó por años, ya no está vivo, desde en tiempos antiguos, todos los escritos que los judíos fueron escribiendo de su historia. Y él cuenta que cuando en el arca de Noé, Dios le dijo a Noé que construyera un barco. Nunca había llovido en la tierra. Cuando la gente vio a Noé construir un barco, la gente decía: y este guaco, este loco chiflado, mira, construir un barco si nunca ha llovido. Pero Dios le dijo: dile a la gente lo que va a suceder. Dios nunca castiga a nadie si primero no le habla, no le advierte y no le da oportunidad. Lo voy a repetir: Dios nunca castiga a nadie si primero no le habla, no le advierte y no le da oportunidad. Dios no es hombre, Dios es Dios. Y por 100 años estuvo Noé diciéndoles: viene esto, viene esto. La gente se rió de Noé. Escúcheme. Y Dios decidió que Noé y 7 miembros de su familia entraran en aquel barco. Escuchen. Y cuando Dios cerró la puerta, este historiador dice que la gente se agarraba con las uñas de aquella puerta. Dice que las uñas se quedaban literalmente en la madera y gritaban a Noé: ahora creemos, ábrenos por favor. Y Dios dijo: se cerró la puerta. Y todos los que estaban en la tierra murieron ahogados. Esa fue la ira de Dios por el rechazo a Él. Y escúcheme, lo que viene no se compara, porque allá fue agua, aquí va a ser estrellas, muertes, terremotos, tragedias, fuegos, guerras, gente una contra otra. Porque Dios va a permitir que el hombre los primeros 3 años y medio tome el control. Los segundos 3 años y medio lo va a tomar Satanás. Y ahí es donde Dios va a desatar más fuerte toda su ira, para mostrarle a los que creyeron en Él, no en Dios. Escuche, los primeros 3 años y medio la gente va a estar preocupada por Dios en la tribulación. Los segundos 3 años y medio la gente no le importa a Dios. Y Dios va a desatar su ira furiosa, destructiva, como nunca antes. Y cuando todo eso pase, entonces dice Apocalipsis: y el Cordero vendrá montado en un caballo blanco con todos sus santos. Escúcheme, no aplauda, no aplauda, no aplauda, no aplauda, no aplauda. No aplauda, porque hay gente que usted conoce que se puede quedar. Hay familia que usted tiene. Un hermano me dijo hace unos días: pastor, ¿hasta cuándo va a cambiar el tema? No sabía yo si enojarme o contestarle de otra manera. Le dije: hasta que Dios me diga que deje de hablar de esto, lo voy a hablar. Yo no sé lo que otra iglesia hace, yo no sé de otra congregación, yo no puedo responder por otra congregación, yo tengo que responder por esta. Decirle a Dios: Señor, devuélvenos el temor. Que recuperemos el temor en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, peleados en el matrimonio por unas estupideces, por unas tonterías, peleados en la familia por las cosas más absurdas, peleados en la iglesia por una posición boba, peleados por un celo, peleados por el rechazo de un hermano. Cosas mínimas tienen a la gente comprometida su fe y su salvación. Hay gente que no cree. Esta semana clamaba, oraba, llevo días orando por ustedes, y lo hago de corazón porque Dios me lo puso. Y estaba el jueves clamando, y ayer en la mañana tirado en una alfombra, y el Señor me dijo: ¿sabes qué? Muchos no me creen. Muchos no lo creen. No lo creen. No lo creen que yo vengo pronto por la iglesia. Que el Espíritu de Dios está aquí, y que Él venga y nos ayude una vez más. Yo vengo a decirte como hombre de Dios, tengo que decírtelo: la puerta del arca de la salvación, esta no está cerrada, se llama Jesucristo. La puerta del arca de la salvación está abierta. Es triste ver lo que está pasando en Nicaragua, como ha pasado en otros países, no solo en Nicaragua, de cómo ver que la gente cuando hay crisis corre a Dios. ¿Y por qué no fueron a buscarlo antes? ¿Por qué no creyeron en Él cuando no había muertos? ¿Por qué no creyeron en Él cuando tenían mucha comida en su mesa y no les faltaba trabajo? Porque la gente no quiere nada con Dios. Solo quieren al Dios bombero que les apague los fuegos
que le resuelva los problemas, pero no al Dios reverente, santo, justo, temeroso. Y Él está aquí. El Señor me dijo: yo quiero poner en su corazón una urgencia. Yo quiero poner en el corazón de mi iglesia una urgencia. ¿Cuál urgencia? Cristo viene pronto. No puedo perder tiempo a estar viviendo la vida como la vivo. Tengo que aprovechar el tiempo. Tengo que saber que Cristo está cerca. Tengo gente conmigo al lado que si Él viene se queda. ¿Cómo puedo darme el lujo de perder el tiempo? La iglesia no debe pasar la tribulación. La iglesia debería de irse en el rapto. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.